Hay un límite invisible en lo que puedes experimentar. No lo ves, no lo sientes, no sabes que está ahí, pero define todo. Define lo que percibes, lo que entiendes, lo que recuerdas, lo que crees que es real, porque hay algo que casi nadie cuestiona, que lo que experimentas es todo lo que hay para ti, que tu percepción abarca la realidad que te rodea, que si algo existe, de alguna forma podrías notarlo, pero ¿y si no es así? ¿Y si hay un límite, más allá del cual no puedes experimentar nada? ¿Y si lo que vives es solo una parte, recortada, porque tus sentidos no captan todo? Nunca lo han hecho. Solo reciben una fracción, pequeña, limitada, de lo que realmente está ocurriendo. Pero eso ya lo sabemos. Lo inquietante no es eso, es lo que pasa después, porque esa información que sí recibes no llega completa a tu experiencia. Primero es filtrada, organizada, interpretada, y en ese proceso se pierde aún más. Pero aquí es donde todo se vuelve inquietante, porque ese filtro no es transparente. No sabes qué elimina, no sabes qué deja pasar, no sabes qué cambia, no sabes qué cambia, no sabes qué cambia, no sabes qué cambia, no sabes qué cambia. Solo sabes el resultado. Pero eso plantea una pregunta incómoda. Si no sabes qué se queda fuera, ¿cómo sabes que lo que experimentas es suficiente? Todo comenzó con algo simple. Casos donde las personas no perciben cosas evidentes, elementos frente a ellos, cambios claros, detalles que están ahí, pero no son vistos, no porque no existan, sino porque no cruzan ese límite, ese punto donde algo se convierte en experiencia. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que no puedes forzarlo. No puedes decidir ver más. No puedes expandir ese límite conscientemente. Está ahí, fijo, operando en segundo plano, definiendo lo que es tu realidad. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más profundo. Porque ese límite no solo aplica a lo que ves, aplica a todo, a lo que escuchas, a lo que sientes, a lo que piensas, a lo que entiendes. Hay cosas que simplemente no puedes experimentar, no porque no existan, sino porque están fuera de ese rango. Pero eso abre una posibilidad inquietante, que hay partes completas de la realidad que nunca conocerás, nunca percibirás, nunca experimentarás, porque no pueden cruzar ese límite. Pero lo más perturbador no es eso, es que ese límite no parece ser completamente fijo. Hay momentos donde cambia, donde se ajusta, donde se comporta diferente, situaciones donde percibes más o menos. 2. Momentos donde algo parece expandirse o contraerse, como si ese límite fuera dinámico. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que no controlas ese cambio. Ocurre, se ajusta, se mueve, sin que lo decidas. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante, porque algunos estudios sugieren que el cerebro no busca mostrarte todo, busca mostrarte lo necesario, lo funcional, lo que tiene sentido para tu supervivencia. Y eso cambia todo, porque implica que tu experiencia no está diseñada para ser completa, está diseñada para ser útil. Pero eso deja algo claro, que lo que no es útil puede quedar fuera. Pero aquí viene la pregunta más incómoda. ¿Qué tan grande es ese afuera? Porque no tienes referencia, no tienes comparación, no sabes qué estás dejando de experimentar, porque desde tu perspectiva no existe. Pero eso no significa que no esté ahí. Pero esto apenas es el inicio del expediente, porque lo que descubrieron después fue lo que hizo que esta idea dejara de ser solo una limitación y se convirtiera en algo mucho más difícil de ignorar. Pero lo que descubrieron después fue lo que transformó esta idea en algo mucho más inquietante,
porque ya no se trataba solo de un límite, ni de una restricción en la percepción, ni de una simple reducción de información. Se trataba de algo más profundo. La existencia de ese límite no es pasiva. No es solo una barrera. Es un sistema activo, uno que decide, uno que selecciona, uno que define, que puede formar parte de tu experiencia. Los investigadores comenzaron a analizar ese proceso, no lo que queda fuera, sino cómo se determina lo que entra, y lo que encontraron fue inquietante. No todo lo que llega a tus sentidos se convierte en experiencia. Mucho se descarta, pero lo más perturbador es que esa selección no es aleatoria, no es caótica, no es impredecible. Sigue patrones, criterios, direcciones claras, como si hubiera reglas, pero esas reglas no son visibles, no son conscientes, no puedes detectarlas, solo ves el resultado final. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante, porque ese sistema no solo filtra, también reorganiza, ajusta, completa, corrige, antes de que tú lo percibas, como si la experiencia final fuera una versión procesada, no un reflejo directo. Y eso cambia completamente la forma en que entendemos la realidad, porque implica que lo que experimentas no es lo que ocurre, es lo que queda después de ese proceso. Pero lo más perturbador no es eso. Es que en algunos casos, cuando ese sistema falla, la experiencia cambia. No de forma total, pero lo suficiente. Momentos donde algo no encaja, donde la percepción se desajusta, donde aparece algo que no debería, o desaparece algo que sí estaba, como si por un instante ese límite se debilitara. Pero luego, todo vuelve a la normalidad, como si hubiera sido corregido. Y eso deja algo claro. Ese límite no solo existe, se mantiene, se ajusta, se corrige. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más profundo, porque algunos investigadores comenzaron a plantear una idea más radical, que ese límite no solo define lo que percibes, define lo que puedes experimentar en absoluto. No solo lo sensorial, también lo mental, lo conceptual, lo emocional. Hay cosas que simplemente no puedes comprender, no porque no seas capaz, sino porque están fuera de ese rango. Pero eso abre una posibilidad inquietante, que hay realidades completas, formas de experiencia, estructuras de percepción, que existen, pero que nunca podrás conocer. Pero lo más perturbador no es eso. Es que no puedes notar la ausencia. No puedes darte cuenta de lo que falta. Porque desde tu perspectiva no existe. Pero eso no significa que no esté ahí. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Porque si ese límite selecciona, si decide, si filtra, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Qué criterio sigue? Porque no parece ser solo supervivencia. No siempre es lo más útil, no siempre es lo más claro. A veces es lo más coherente, a veces lo más estable, a veces lo que encaja mejor, como si hubiera una prioridad, mantener una experiencia consistente. Pero eso implica algo inquietante, que la realidad que percibes podría estar optimizada, no para ser exacta, sino para ser estable. Pero aquí viene lo más perturbador, porque algunos experimentos lograron algo inesperado. Alterar ligeramente ese límite, no eliminarlo, pero sí moverlo. Y en esos momentos, las personas reportaban experiencias distintas, cambios en la percepción, nuevas sensaciones, diferencias en la forma en que entendían lo que ocurría, como si por un instante accediera al astral más. Pero luego, todo regresaba. El límite se restablecía. La experiencia volvía a su forma normal. Y eso rompió todo, porque demostró algo clave. Ese límite no es absoluto, pero sí controlado. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más profundo, porque si hay algo que controla ese límite,
Entonces hay algo que define tu realidad, algo que decide qué puedes experimentar. Y eso lleva a la pregunta más inquietante de todas. Si hay un límite invisible, si tu experiencia está filtrada, si hay cosas que no puedes percibir ni comprender, entonces, ¿qué tan completa es tu realidad? Pero lo más perturbador no es esa pregunta, es la siguiente. Si hay algo más allá de ese límite, si hay partes completas de la realidad fuera de tu alcance, si hay experiencias que nunca podrás tener, entonces, ¿en qué parte de la realidad estás realmente? Este expediente fue cerrado, no porque se resolviera, sino porque cuestiona algo demasiado profundo, la percepción, la experiencia, la realidad misma. Pero hay algo que nunca se descartó, una última duda. Si hay un límite en lo que puedes experimentar, si hay algo que define ese límite, si hay cosas que nunca podrás percibir, entonces, ¿qué tan grande es lo que no estás viendo? Expediente cerrado, por ahora. Pero la próxima vez que mires a tu alrededor, la próxima vez que sientas que entiendes lo que pasa, la próxima vez que creas que estás percibiendo todo, recuerda esto. Tal vez no estás viendo todo. Tal vez solo estás dentro del límite. ¿Tú qué crees? Tú,